Historia de las doctrinas económicas. 21. 7. La transición. 1. La herencia clásica. En este capítulo nos proponemos estudiar los principales escritores e ideas del periodo de transición comprendido entre los primeros clásicos y el nacimiento de la economía contemporánea en el último cuarto del siglo XIX. Concedemos la mayor importancia a las tendencias y no a las aportaciones individuales, de suerte que tratamos con suma brevedad a muchos escritores y a otros los omitimos del todo. En los dos capítulos anteriores estudiamos las actitudes románticas, crítica y revolucionaria hacia la economía política clásica. La primera no fue una amenaza seria, la última fue más formidable. Tal como la formularon los socialistas ingleses y Marx, basada como estaba en los postulados clásicos, asumió una forma peligrosa para la aceptación continuada de las conclusiones clásicas. Marx podía pretender, y así lo hizo, hallarse en la línea directa de descendencia de Smith y Ricardo. Tenía argumentos admisibles para afirmar que había tomado la esencia de ambos, que había evitado únicamente sus errores y confusiones, y que había llevado su análisis a su conclusión lógica. Esta conclusión era hostil al sistema capitalista, si bien, como hemos visto, no brotaba del análisis económico mismo, ni era tampoco resultado inevitable de la teoría de la historia que rodeaba a dicho análisis. Además, en sus consecuencias, no era diferente de la escuela romántica. Pero al mismo tiempo se desarrolló un movimiento teórico que, arrancando de los clásicos, tomó un rumbo opuesto. Este movimiento criticó la teoría clásica en algunas de sus partes y procedió a un nuevo análisis teórico que proporcionó una base más firme a las principales conclusiones políticas y prácticas del clasicismo. Fue labor de este movimiento mostrar a los críticos como culpables de un abuso de la teoría clásica o por lo menos de interpretarla erróneamente. El clasicismo tenía que convertirse en la base de una nueva tendencia. En realidad, la teoría clásica contenía muchos elementos que contradecían a los que los críticos habían tomado como punto de partida. No se necesitaba sino tomar estos elementos y desarrollar sus implicaciones. La teoría resultante podía pretender, pues, no ser otra cosa que lo que Smith y Ricardo habían buscado y que no habían podido alcanzar. El camino que siguió este movimiento durante el siglo XIX no fue en modo alguno fácil. Asumió diversas formas, sobre todo en los distintos países, y hasta finales del siglo no se constituyó un cuerpo de doctrinas que, con muchas diferencias secundarias, ha dominado el pensamiento y la enseñanza económica hasta el presente. Las páginas que siguen son un examen de los 50 años que siguieron a los principios de Ricardo y que vistos retrospectivamente parecen un periodo de transición. No obstante, la crítica que se le hizo al sistema clásico desde derecha e izquierda reinó durante mucho tiempo en su país de origen. En Inglaterra se consideraba sacrosanto el legado de Ricardo y en 1848 John Stuart Mill se consideraba todavía, en materias teóricas, poco más que un exponente del ricardismo puro. Para apreciar correctamente las razones de la supremacía del clasicismo, su expansión y su decadencia, es necesario distinguir cuidadosamente entre su contenido teórico y su contenido político. Una vez establecida esta distinción, bastará una ojeada al escenario ideológico y político de Inglaterra en la primera mitad del siglo para hacer ver que el clasicismo fue aceptado tanto por su análisis de la estructura económica como por la teoría de la política económica que contenía. La solidez de sus argumentos en favor del dejar de hacer, más que el análisis puramente teórico en que descansaban aquellos argumentos, es lo que le valió a la escuela clásica la autoridad de que gozaba. La teoría de Ricardo había llegado a ser algo así como una institución. Con frecuencia aparecía recogida en libros de texto secos y dogmáticos, y se la popularizaba en folletos, artículos y cuentos que apuntaban a una moraleja económica.
James Mill y McCulloch, los primeros y más felices discípulos de Ricardo, atestiguan el hecho de que ya se había perdido gran parte del vigor de la especulación económica. Con frecuencia se repiten mecánicamente las palabras del maestro, y si es verdad que eliminaron sus ambigüedades, también lo es que desapareció su brillantez. En las manos de los discípulos, las teorías de Ricardo se habían convertido en la fe de una secta. Tanto el viejo Mill como McCulloch toman como su materia prima no la realidad, sino la nueva forma teórica en que el maestro la había compendiado. Por lo tanto, sus escritos tienen relativamente poco interés teórico. En ellos, las inconsistencias y las conclusiones de Ricardo se repiten, se glosan o pasan por alto. Su principal función, aparte de la primera exposición popular de las doctrinas de Ricardo, consistió en defender la teoría ricardiana del valor contra los críticos que le habían imputado sus contradicciones. Más adelante, en este mismo capítulo, veremos que su defensa fue inútil. Cuando John Stuart Mill exponía una pobre versión de Ricardo, ya existía, tanto en Inglaterra como en otras partes, una teoría del valor que no tenía sino una relación muy atenuada con la de los clásicos. Pero aquellos precursores de una nueva teoría económica no perturbaron gravemente la armonía de la economía post-ricardiana, en aquel aspecto de ella que era el único importante para el mundo de los negocios, o sea, la filosofía política que le servía de base. La desintegración de la estructura teórica ricardiana fue acompañada por el triunfo total del liberalismo. Ningún país, ni ninguna esfera de ideas o de acción se vieron libres de su influencia. La práctica política, sobre todo, parecía estar dando expresión a las partes más importantes de la doctrina liberal, y la economía política, aunque dividida todavía entre las interpretaciones conservadora e igualitaria, pretendía tener un origen utilitarista. Durante la primera y más larga parte de nuestro periodo de transición, el conflicto entre esas dos tendencias dentro del liberalismo tenía todavía poca importancia. La posición exacta de los economistas ante dichas tendencias es asunto discutible. Había, sin duda, diferencias considerables de opinión acerca de problemas específicos de política económica. Sin duda también, algunos economistas habían rebasado los estrechos confines del dejad hacer doctrinario. Pero los intentos de calificar toda la escuela post-ricardiana como reformadores sociales, cuyo interés en el dejad hacer era solo el de los adversarios de los monopolios y los privilegios, en general no han tenido éxito. James Mill, McCulloch y otros ciertamente eran enemigos de los abusos de los monopolios y hubieran expresado preocupación si hubieran visto en su tiempo todas las posibilidades de los mismos. Senior se opuso terminantemente a algunos de los intentos por dominar el mercado que tuvo ocasión de observar. También es verdad que algunos discípulos ingleses del clasicismo creían en una sociedad distributista, en un liberalismo que admitía la propiedad privada, pero que quería que el Estado tomase medidas positivas para resguardar la competencia y garantizar la igualdad de oportunidades. Pero es innegable que los ataques más acres de los economistas estaban reservados para las asociaciones de trabajadores, que estaban creando monopolios, y para el Estado, cuando intervenía con la legislación social en el libre juego de las fuerzas económicas. Los intereses capitalistas eran tratados con más benevolencia. Esta es la fuerte impresión general que deja el estudio de los escritores de aquel tiempo, y fue entonces cuando la economía, no del todo injustamente, adquirió su mala fama de ser la racionalización de una apología de las malas condiciones en que se veía obligada a vivir la inmensa mayoría de la población. Debe recordarse además que en Inglaterra podía demostrarse que las virtudes del liberalismo económico tenían una base sólida en los hechos de la economía. La oposición a toda restricción de la competencia, que descansaba ella misma sobre un monopolio efectivo del mercado mundial, podía apoyarse con éxito en las grandes leyes económicas de la escuela clásica. Todo el mundo convenía en que el supremo objetivo de un gobierno prudente
era la mayor felicidad para el mayor número. En la economía inglesa, que crecía constantemente, también podía sostenerse sin miedo a ser contradicho que la empresa individual y la competencia libre eran los medios mejores para conseguir aquel fin. Para destruir la oposición podían usarse una teoría bien trabada e innumerables ejemplos prácticos. Ningún economista inglés distinguido volvió a hablar de la mano invisible, pero durante 50 años por lo menos, ningún economista que no fuera socialista, o por lo menos un reformador social, negó la conveniencia, por lo menos en la esfera de la producción, de la libertad en el sentido de competencias sin restricciones. Ricardo había manifestado ciertas dudas acerca de los efectos de tal libertad en la esfera de la distribución, pero no se permitió que la sombra que proyectaba sobre el futuro de la clase trabajadora fuera obstáculo para la fe en la armonía definitiva de los intereses que todos los liberales conservaban. Ya no era una armonía providencial. En realidad surge aquí y allá la sospecha de que es una armonía solo para las clases ricas. Pero la evolución que intensificó la oposición socialista hizo también de Inglaterra la fábrica del mundo, y un optimismo moderado basado en la expansión económica pudo sobrevivir a los años hambrientos de la década de los 40. Hasta los últimos años de John Stuart Mill no ganó el movimiento de la clase obrera sus primeros adeptos en el campo liberal y obligó al liberalismo a revisar muchas de sus doctrinas. Como hemos dicho, las circunstancias históricas particulares que dieron al liberalismo inglés cierto atractivo universal, que lo hicieron realista y pronto a transigir en caso necesario, no se repitieron en ninguna otra parte. En Francia, el surgimiento del capitalismo se caracteriza desde un principio por una fuerte corriente crítica que se alimenta del recuerdo reciente de la Revolución, el proteccionismo de los románticos y mucho más aún el socialismo de la Revolución eran corrientes tan poderosas que el librecambismo económico tuvo desde un principio que ser más intransigente y menos realista que lo había sido en su país natal. Podemos recordar que la ley del mercado, conclusión verdadera y sin embargo no siempre útil de la teoría clásica, recibió su formulación más dogmática y árida en Francia y no en Inglaterra. Y el deseo de perfección y de coherencia que había llevado a Say a expurgar a Smith encontró su plena expresión en la resurrección de la armonía providencial operada por Bastiat. El optimismo característico de su obra no tiene los sólidos cimientos del clasicismo inglés, ni su campaña en pro de la libertad de comercio la firme base práctica que había dado el éxito a Cobden y a Bright. Los absurdos a que redujo todos los intentos proteccionistas pueden hacer las delicias de los liberales del presente, exasperados por los excesos del nacionalismo económico contemporáneo, pero su influencia en la política económica de la Francia de Bastiat fue mínima. Solo en otro ambiente pudo la fe absoluta de los primeros clásicos en el progreso infinito y en la armonía natural manifestarse con toda la intransigencia de un Bastiat y seguir teniendo, sin embargo, un fundamento realista. Pero es significativo que Henry C. Carey, el apóstol norteamericano del optimismo, fuese también un proteccionista decidido. Carey y Adam Smith, Bastiat y Ricardo. Evidentemente, a las doctrinas económicas de la escuela clásica se las podía hacer significar muchas cosas diferentes. En cuanto a Alemania, ya hemos señalado en el capítulo 5 algunas de las condiciones que crearon un suelo desfavorable para el liberalismo económico. En efecto, aunque el movimiento romántico perdió rápidamente su fuerza y no persistió sino como una turbia corriente de antirracionalismo, no lo reemplazó el ricardismo. No volvió a intentarse obstaculizar la inevitable victoria del liberalismo. Pero Liszt y los románticos, las exigencias de la unidad nacional, la tradición de gobierno autoritario y por debajo de todo eso, la debilidad de la industria alemana frente a la de sus rivales, hicieron imposible que el liberalismo económico se convirtiera en la doctrina ortodoxa. La primera aportación sustancial y original
del pensamiento económico alemán tuvo un carácter diferente, aunque ya no tenga importancia por sí misma y aunque cronológicamente esté aquí fuera de lugar. Es lo mejor tratarla inmediatamente después de las otras reacciones suscitadas por el clasicismo. Dos, la escuela histórica. La escuela histórica fue durante cerca de 40 años la que mayor influencia ejerció en los países de habla alemana. Su preponderancia data de 1843. Cuando apareció la obra de Rocher. No fue atacada con éxito hasta 1883, cuando Karl Menger publicó su obra y la desalojó de su lugar prominente. La escuela histórica representa un ejemplo notable de la dificultad que encuentra para sobrevivir la doctrina clásica pura cuando se halla ante situaciones económicas nuevas, o como en este caso, en un ambiente nacional diferente. Es interesante, además, porque contiene las mismas interpretaciones antagónicas que ya hemos encontrado en la reacción inmediata contra el clasicismo. Una de sus partes está en la línea de descendencia del romanticismo y esto da a la escuela su tendencia anti-individualista. Pero en la época en que la escuela histórica estaba en su apogeo, el capitalismo avanzaba ya rápidamente y el historicismo no fue nunca, por consiguiente, anticapitalista en un sentido reaccionario. En realidad, una de las partes representaba una crítica socialista del capitalismo, aunque nunca llegó a hacerlo explícitamente en Alemania. Dio nacimiento a una variedad específicamente alemana del movimiento de reforma social. Cuando su influencia pasó más tarde a otros ambientes, los Estados Unidos de Veblen, sus implicaciones revolucionarias tomaron un carácter más marcado. Una tendencia análoga post-ricardiana puede encontrarse en Inglaterra en la obra de Richard Jones. Así, no debe considerarse la escuela histórica como ejemplo de tendencias teóricas esencialmente diferentes de las que ya hemos examinado en el capítulo 5. Su derecho a que se le preste atención especial descansa en el hecho de que encarna esa tendencia en el campo de un problema particular de la investigación económica, su método. El interés por la historia de la economía no era en absoluto cosa nueva. Muchos teóricos habían contribuido a la erudición histórica y algunas de las obras más importantes de la escuela clásica, La riqueza de las naciones, por ejemplo, se distinguieron por el uso de métodos tanto históricos como teóricos. Pero lo que hace que escritores como Rocher, Nies, Hildebrand y Smoller constituyan una escuela es la importancia abrumadora que asignan a la historia en el estudio del proceso económico. Existe desacuerdo entre los historiadores del pensamiento económico acerca de la exacta clasificación de los escritores de la escuela y sobre la esencia de sus ideas. Guide y Rist, en su Historia de las Doctrinas Económicas, adoptan la opinión más generalmente aceptada de que la escuela histórica tuvo dos ramas, una antigua y otra moderna. Tuvo dos ramas, una antigua y otra nueva. La primera presentada por Rocher, Nies y Hildebrand, y la segunda por Smoller. El profesor Schumpeter, en su obra, sostiene que la más antigua de esas escuelas no debe considerarse histórica, estrictamente hablando. La nueva, la de Smoller, es verdaderamente histórica por su insistencia en la investigación histórica detallada y realista. Sin embargo, Menger no establece la distinción que implanta Schumpeter, a la cual volveremos enseguida. La opinión de los más decididos y célebres adversarios del historicismo es de considerable importancia y sucede que está más en armonía con la exposición ya hecha aquí de los antecedentes de la escuela histórica. El primer incentivo para la formación de esta escuela procedió de fuentes relacionadas con aquellas de donde brotó el romanticismo. Menger establece una distinción entre la escuela histórica de jurisprudencia de Savigny, con sus conclusiones políticas conservadoras, y la escuela de los historiadores políticos
que enseñaron a fines del siglo XVIII y principios del XIX en Gotinga y Tubinga, y se caracterizaron como liberales. A la primera, añade, pertenecen los economistas románticos como Müller, y a la segunda, la escuela histórica. Es absolutamente cierto que los miembros de la escuela histórica en economía no eran medievalistas ni reaccionarios, pero esto, como se ha alegado, puede explicarse por las etapas diferentes en que se encontraba el capitalismo. La similitud de actitudes aún subsiste. El primer economista de la escuela histórica fue Wilhelm Röscher, 1817-1894. Hizo su preparación histórico-política dentro de la tradición de Gotinga. Como sus maestros, consideraba el empirismo histórico la base de toda política sensata. En 1843 publicó su obra. En esta obra y en sus escritos posteriores, principalmente, asegura basarse en los métodos de la escuela de jurisprudencia de Savigny. A pesar de que era liberal y no quería, como Savigny, recurrir a la investigación histórica con el objeto de hallar justificación a las instituciones existentes en su evolución pasada, Röscher daba gran importancia a la necesidad de infundir espíritu histórico a la investigación económica. No llegó a rechazar el método deductivo de Ricardo, pero afirmó que el empirismo era un complemento esencial de él. No tuvo ideas completamente claras acerca de los problemas metodológicos. Unas veces produce la impresión de que propugna la mera recolección de datos históricos para que sirvan de ilustración a la materia y por la inspiración que puedan proporcionar al estudio teórico. Otras veces considera la historia tan importante porque solo ella puede procurar el sentido histórico que permite a los estadistas resolver acertadamente los problemas políticos. Otras veces aún parece surgir que la descripción de las instituciones y las circunstancias económicas agotan el campo de la economía. Oposición al clasicismo mucho más elaborada y consistente, en la que brotó de la pluma de Bruno Hildebrand. En 1800 publicó una obra en donde rechazaba explícitamente la pretensión que sustentaba la escuela clásica de haber descubierto, o en todo caso, estar buscando leyes económicas naturales válidas para todos los tiempos y todos los países. Se oponía a la idea, que en ocasiones aparece en Röscher, de que fuera posible descubrir una fisiología de la vida económica. También separaba, en lo que Röscher había fracasado, las cuestiones prácticas de la política económica del análisis teórico, y centraba su atención en este último. Su gran fuente de inspiración fue la filología histórica. Lo que había que estudiar, dice en un artículo programático que escribió para el primer número de su revista, es la evolución de la experiencia económica de la humanidad. La economía tiene que examinar minuciosamente el desarrollo de cada pueblo en particular y el de la humanidad en general. Tiene que producir una historia económica de la cultura y debe trabajar en estrecha colaboración con las otras ramas de la historia y con la estadística. Se habla poco en este programa de descubrir las grandes leyes de la evolución económica que Hildebrand había propuesto anteriormente a la economía. En realidad, no produjo nunca la obra que había prometido, y en las ocasiones en que abandonó la crítica por el estudio especializado histórico-estadístico, parece haber dado por descontado la mayor parte de las conclusiones clásicas. El último de los tres fundadores de la escuela, Karl Nies, 1821-1898, fue más preciso que sus antecesores en la formulación de las cuestiones metodológicas. Su obra de 1853 es ahora menos conocido que su Geld and Credit. Esta última obra, aunque contiene material histórico, ofrece muy pocas huellas de la adhesión de Nies a la escuela histórica. En la primera, sin embargo, se presenta como un adversario de la escuela clásica más decidido que Röscher y Hildebrand, a los cuales se opone también. Nies advirtió las confusiones de Röscher y sabe que éste no vio con claridad las relaciones entre los campos, métodos y objetos de las diferentes ramas de la investigación económica.
Objeta la aprobación modificada que Rocher da al método clásico y hasta en Hildebrand encuentra una comprensión incompleta de la misión del historicismo. Pensaba que las leyes de evolución de Hildebrand eran una concesión excesiva a la teoría pura. Con una consecuencia absoluta, Nies sostiene que el estudio histórico es la única forma legítima de la economía. No puede formular leyes en el sentido en que puede decirse que lo hacen las ciencias físicas, pero puede descubrir ciertas regularidades en la secuencia real de la evolución social y sugerir analogías. El programa que propone a los economistas es evitar la afirmación de la superioridad del método histórico y producir obras que, de hecho, traten los problemas económicos desde un punto de vista histórico. Nies mismo no actuó de acuerdo con su propio concepto, con su propio precepto. Fue Gustav Smoller, fundador de la nueva escuela histórica, quien realmente puso en marcha un movimiento activo de investigación histórica en el campo de la economía. Es interesante advertir que, en las manos de Smoller y de sus discípulos, el primer objetivo de la escuela histórica empezó a desaparecer. Ya no negaban la existencia de leyes de la sociedad. En una de sus últimas obras, de 1904, Smoller admite que la vida económica tiene sus leyes, pero expresaba sus dudas de que el método clásico pudiera descubrirlas. Era más que escéptico acerca de las leyes de la evolución humana y rechazaba la búsqueda de una filosofía de la historia. Lo que en realidad produjeron él y sus discípulos fue historia de la economía. Podría pensarse que esto hacía menos temible la amenaza del historicismo al trabajo teórico. Pero hasta la década de los 80, cuando ya se hablaba poco de los ambiciosos propósitos de Rocher y de Hildebrand, no comenzó la gran controversia sobre el método. Puesto que esta controversia no se debió a los objetivos de la escuela histórica, hay que buscar sus causas en otra parte. Están estrechamente relacionadas con el nacimiento, que estudiaremos en el capítulo siguiente, de una nueva tendencia teórica que a su vez se relacionaba con ciertas corrientes filosóficas y lógicas. La discusión sobre el método fue más un medio por el cual trató la nueva teoría de aclarar sus propias ideas que un ataque contra la escuela histórica, pero hizo su aparición revistiendo esta última forma. El Methodenstreit, como se le llamó, comenzó con la publicación en 1883 de otra obra de Carl Menger y duró más de 20 años. Menger lanzó un ataque contra los objetivos de los viejos representantes del historicismo y lo combinó con un estudio del método de las ciencias sociales en general. Para comprender la significación exacta de la actitud positiva de Menger, es necesario resumir los puntos principales de la crítica que la escuela histórica había formulado contra el clasicismo. Se refieren a la forma en que los economistas clásicos abordan los problemas, a su filosofía social, implícita con mucha frecuencia a sus opiniones sobre el campo del análisis económico y a su método. La escuela histórica se oponía, en primer lugar, a la creencia en que pudieran tener validez universal las leyes económicas establecidas por el mero desarrollo de las implicaciones contenidas en unos pocos postulados. Las leyes de Smith y de Ricardo, decían, no pueden ser consideradas como absoluta y perpetuamente operantes ni en la teoría económica ni en la práctica de la política económica. Las leyes económicas, en el caso de que puedan descubrirse, deben ser consideradas esencialmente relativas y variables en el tiempo y el espacio. Las condiciones económicas están cambiando constantemente y evolucionando. Las conclusiones de la teoría económica no pueden, por lo tanto, conservar su validez original. Aunque este punto fue muchas veces expuesto de una manera exagerada por los partidarios de la escuela, contribuyó a llamar la atención hacia una diferencia importante, por lo menos de grado, entre las leyes físicas y las sociales, diferencia que ya entonces aceptaron los teóricos y que Menger expuso con claridad. Estaban de acuerdo los economistas teóricos en que, aunque sus conclusiones no fueran formalmente diferentes de las ciencias físicas, ideales unas y otras en el sentido
de que solo tienen validez dentro de una estructura dada de circunstancias supuestas, había una diferencia importante en su relación con la realidad. Las condiciones en que operan las leyes físicas con mayor frecuencia existen en la práctica. Ellas y las desviaciones de ellas son fácilmente medidas y pueden admitirse algunas divergencias respecto del ideal. Las leyes económicas operan en una realidad que contiene un número incesantemente creciente de circunstancias concretas variables de las cuales ha tenido que hacer abstracción el primer análisis. Además, dichas circunstancias concretas son difíciles o imposibles de medir y rara vez es fácil descubrir la manera exacta en que las tendencias implícitas en las leyes económicas son modificadas en la práctica. La crítica del método clásico está estrechamente relacionada con este primer punto. La escuela histórica se impresionó tanto con las limitaciones prácticas a que están sujetas las leyes económicas que quiso abandonar por completo el método deductivo y reemplazarlo por el inductivo. Encontraba dificultades en distinguir entre los errores que pueden cometerse con el razonamiento deductivo o con otro método científico cualquiera, y el lugar que la deducción correcta ocuparía en un método equilibrado de investigación. No veía que, aunque los clásicos pudieran haber sido culpables de una elección errónea de supuestos o de conclusiones defectuosas o precipitadas de los mismos, subsistía la posibilidad de usar premisas pertinentes y una lógica impecable. No vio que los dos métodos contrastados no se excluían mutuamente y que, en efecto, habían sido empleados conjuntamente por el más grande de los clásicos. Evidentemente, pueden suscitarse serias discrepancias sobre la elección de premisas, pero en general se admite que las mismas premisas que sirven de punto de partida en el proceso deductivo tienen un origen empírico. La inducción y la deducción son interdependientes. En el fondo de las objeciones que la escuela histórica formuló contra la deducción clásica, había un desacuerdo sobre las premisas. Los clásicos, dice Nice, y otros muchos, lo han dicho después que él, partían del supuesto de que el hombre se mueve únicamente por el interés propio o egoísmo. Este supuesto no tiene base ninguna. Los móviles de la conducta humana son numerosos y complejos. Aislar uno es exponerse a llegar a conclusiones erróneas. Hay que subrayar aquí que esta objeción particular no tiene nada en común con el cargo formulado por Marx de que la escuela clásica no había sabido ver el capitalismo como una fase transitoria de la historia humana y que había supuesto la conducta de los burgueses de su propio tiempo como típica de la humanidad en toda clase de ambientes sociales. La escuela histórica, no obstante su insistencia en el relativismo, no se planteó en serio la supervivencia del sistema capitalista. Lo que le objetaba era simplemente la importancia que concedía al móvil de lucro, importancia que decía encontrar en Smith y Ricardo. A este cargo, economistas como Menger podía replicar, y replicaron, que los clásicos no ignoraban la existencia de móviles distintos del egoísmo o interés propio. El mismo Smith se había tomado gran trabajo en estudiar y clasificar los diferentes resortes de acción. Todo lo que los clásicos habían hecho fue descartar el móvil, que podía considerarse como más persistente, y estudiar sus efectos. O, como afirmaban otros economistas, los clásicos habían aislado el móvil, cuyas consecuencias podían observarse y medirse con más facilidad. Volveremos a ocuparnos de este argumento en relación con el nacimiento del movimiento de reforma social y al examinar ciertos problemas de la economía moderna. La escuela histórica, por último, insistió en la unidad de la vida social, en la interrelación de los procesos sociales individuales con la concepción orgánica de la sociedad, en cuanto opuesta a la concepción mecánica. Aunque no impulsada por los motivos totalitarios de los románticos o de Marx, la escuela histórica fue inspirada aquí por consideraciones análogas a las del romanticismo. Empezó por sostener, como lo había hecho Adam Müller, que la vida económica social era algo más que la suma de las actividades económicas de los individuos. La sociedad, en su totalidad, tenía una existencia orgánica aparte de la de sus miembros. Esta concepción
llevó a desear una disciplina muy amplia que comprendiese el organismo todo de la vida social e implicaba la depreciación de los esfuerzos realizados por las ciencias sociales particulares. Pero esta concepción no tardó en desaparecer y todo lo que quedó fue la importancia asignada a la interacción íntima entre las diferentes ramas de la vida social que hacen imposible el que una ciencia social sola se acerque a agotar el campo de su interés. También quedó el estímulo para la investigación histórica detallada. La escuela histórica dejó como legado un vivo deseo de conocer la realidad concreta en todas sus manifestaciones particulares a través del tiempo, y esto produjo obras valiosas, pero era un deseo que, después de todo, los teóricos más ilustrados habían comprendido y apreciado siempre. En su tierra natal, el Methodenstreit desapareció por no haber suscitado controversias sobre algún punto importante. De modo tácito se admitió mutuamente que eran indispensables las dos ramas de la investigación económica, la realidad histórica y la analítica abstracta, aun cuando persistió la diferencia, que todavía subsiste en la actualidad, acerca de los aspectos considerados más importantes. A Inglaterra también llegó una versión del Methodenstreit, pero en la patria de la economía política clásica, la controversia no despertó nunca gran entusiasmo. En 1857 publicó Cairnes una obra metodológica titulada El carácter y metodológico de la economía política, en la que exponía la importancia de la deducción. Este libro formó parte de una larga controversia entre Mill, Senior y Cairnes sobre la relación exacta entre el objeto y el método de la economía y las demás ciencias. Pero esta controversia no interesa en nuestros fines presentes, hasta que no apareció la segunda edición de la obra de Cairnes en 1875. La tradición metodológica clásica no fue atacada por los partidarios de la escuela histórica. En 1879 publicó Clive Leslie sus ensayos en política y filosofía moral, en los que encontraron expresión todos los argumentos de los alemanes. Otros autores que intentaron influir en el pensamiento económico inglés en la misma dirección fueron J.K. Ingram y W.J. Ashley, pero no lograron nunca constituir una escuela independiente, aunque el movimiento histórico ejerció gran influencia sobre algunos economistas teóricos, como Marshall, por ejemplo. Su único logro positivo fue estimular la investigación en el campo de la historia de la economía. No obstante, es de interés advertir que algunos de los exponentes ingleses del historicismo, particularmente Ashley, estuvieron estrechamente vinculados con el movimiento pro-reforma arancelaria. Se les puede considerar representantes de una tendencia nueva de la política económica inglesa, que quizá era un reflejo de la cambiante posición de Inglaterra en los mercados del mundo. La influencia de la escuela histórica en Francia fue menor todavía. Se manifestó nuevamente como un incremento de la investigación histórica y encontró una tendencia relacionada en el acrecentamiento de los estudios sociológicos que casi siempre subrayaban el punto de vista histórico.